Hola Local Guiders, nos vamos de ruta desde el Puerto de las Nieves hasta el Valle de Agaete, pasando por San Pedro y vuelto. ¡Acompáñanos! Ten en cuenta que nosotros vamos a hacer la ruta caminando y corriendo, con lo que el tiempo que tardemos al final, pues si tú lo vas a hacer caminando, ten en cuenta que puedes tardar más. Estamos subiendo por el barranco de Agaete prácticamente hasta donde comienza el camino de San Pedro y nos podemos encontrar pozos abandonados y todo tipo de cosas rurales y rupestres por esta zona. Es completamente recomendable que vengas a primera hora de la mañana, ya que en el barranco puede dar muchísimo calor. Ahora mismo deben ser las 9, está amaneciendo, estamos en invierno y la temperatura es perfecta. Hay un tramo, no sabemos si habrá más, en los que tienes que escalar, así que ¡suerte! Te va a superar. Hay una parte del camino que no está muy clara y hay que atravesar este corral. Vamos a ver. Ya estamos en el barrio de San Pedro, hemos tardado aproximadamente 1 hora y media por el barranco hacia arriba, caminando, corriendo. Es verdad que para salir del barranco es un poquito complicado, quizás pueda haber otras salidas más sencillas, pero que el 99% del camino es realmente fácil de hacer caminando. Como puedes ver, durante la ruta pasas por varias fincas y bodegas, tanto de café como de frutales y de vino, por si quisieras combinar la ruta con una visita a alguna de estas fincas. Como puedes ver, esta parte del sendero está mucho más limpia y fácil de transitar, a diferencia del barranco de Agaete. Así que nada, te dejo con este paisaje y seguimos corriendo. Y esta montaña podría ser perfectamente el Yosemite de Gran Canaria. Incluso se ve un poquito en la ladera mojada, como que por ahí va cayendo el agua cuando llueve y está marcadito. El valle está súper verde y precioso y el día espectacular. Ya estamos en el punto más alto de toda la ruta, se llama la Era del Berbique. Por este lado, detrás mía, pues tenemos todas las montañas que parecen el Yosemite, espectacular. Y detrás mía justo, seguiríamos por el camino de San Pedro hasta arriba del todo. Y delante, que es lo que vamos a ver a continuación en el vídeo, pues hay una especie de mirador hacia el Valle de Agaete. Y después vamos a seguir por aquí, por mi espalda, por todo ese lateral, con unas vistas espectaculares, y en ese caso sí va a ser mucho más sencillo el camino, e incluso si te gusta correr, lo podrás hacer corriendo fácilmente. Hemos subido desde el valle hasta la cruz de esta. ¿Qué momento estamos, Jorge? En el momento de la almendra.
Como puedes ver, las vistas desde aquí son espectaculares. Detrás mía, pues quedaría, eso de ahí es Agaete, y que va a ser el final de la ruta. Pero en general, pues ya podemos ver toda la costa. Aquí detrás mía, eso de Caldar, y a ver si se puede llegar a apreciar aquí entre la sombra y el sol el sendero por el que vamos a pasar corriendo. En el mismo sitio donde empezamos, en el Puerto de las Nieves. Ha sido una ruta muy bonita, con unas vistas espectaculares, sobre todo desde que pasamos San Pedro y empezamos lo que sería esa parte tan mágica de la isla. En cuanto a cantidad de comida y bebida, nosotros nos hemos acabado 2 botellines de medio litro, es decir, con 1 litro va justito. Y hemos traído comida porque no hay donde comprar durante la ruta. Que sepas que te vamos a dejar todos los datos del track en el blog, en localguidegrancanaria.com, en la parte de senderismo. Y en el link de la descripción. Importante, la ruta han sido unas 3 horas 45 y hemos corrido parte de ella. Sé que hay gente que lo hace todo caminando y al final tarda unas 6 horas, para que dependiendo de cómo lo vayas a hacer, pues que vengas preparado con la comida suficiente, y como te dice Ruth, no hay tiendas en el camino. No recomendamos para los perros porque hay partes que tienes que escalar un poquillo y hay algunas zonas del barranco del barranco del Valle de Agaete que tiene como muchas cañas crecidas y dependiendo de la época del año por la que vengas, pues va a ser un poquito más complicada, pero hay camino, así que no te preocupes. Y si no quisieras hacerla entera, siempre puedes salir del Valle de Agaete con 2 coches, pero la parte más bonita es la que sale del Valle de Agaete y desciende hasta el Puerto de las Nieves. Pero bueno, si quieres hacer una ruta más grande para correr y hacer deporte, pues tienes el track aquí también. 16,5 kilómetros. Ya sabes, suscríbete, dale a like y compártelo. Hasta la próxima. Y si te traes el bañador, puedes cerrar la ruta con un bañazo como este señor que está gozando en pleno mes de enero. Chao.